Qué bendición poder compartir estos instantes. Y más ahora que vamos a enfocarnos en la palabra. La alabanza es maravillosa porque es nuestra expresión hacia Dios. La oración es el pliego de nuestras peticiones, problemáticas, insatisfacciones, necesidades y deseos. ¿Sí o no? Pero la palabra es lo que alimenta el alma. No es cuestión de palabra de hombres, porque la iglesia no creció por la elocuencia de los hombres. La iglesia creció por el poder del Espíritu Santo y la eficacia de esta palabra. En ese orden de ideas, entonces, vamos a leer la Biblia en Marcos, capítulo número 13, versículo 13. Amén. Y vamos a hablar un poquito de la obra del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios. Amén. Marcos 13, 13. Vamos a hablar de algunos principios que transforman el ser y que esos principios están en la palabra de Dios. Pero también vamos a encontrar la bendición de la eternidad y vamos a encontrar los prejuicios humanos. Sí, hay de todo. Por eso quiero que miremos este texto primero, Marcos 13, 13, leámoslo juntos. A la letra dice la palabra del Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Dando un gloria a Dios, se puede sentar. Bueno, aquí tenemos entonces un propósito bien importante. ¿Y qué es el Evangelio como tal? El Evangelio es el método de Dios, no de los hombres, de Dios, para la sanidad y la salvación del mundo. El que lo crea conmigo, diga amén. Amén. La palabra Evangelio es una palabra compuesta. La primera parte de la palabra significa buena nueva, buena noticia. Y la segunda parte habla del propósito de esa noticia, de dónde viene. Por eso cuando hablamos del Evangelio, tenemos que ir más allá del perfil de los seres humanos, a entender el perfil de Cristo, que no es un humano común y corriente, que la Biblia define en Colosenses 2:9, que en ese Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es un milagro. Porque la Biblia dice: el cielo es mi trono, Dios mismo hablando, y la tierra el estrado de mis pies. También dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que es un milagro que Él, en su soberana voluntad, haya querido manifestar su plenitud en un cuerpo. A eso le define el apóstol Pablo en Timoteo 3:16 como el misterio de la piedad que ya nos fue revelado, que ya sabemos cuál es. Y dice: indiscutiblemente grande es ¿qué? El misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne. El epicentro del Evangelio es entender quién es Jesús y qué ha hecho para darnos salvación. ¿Cuántos aquí creemos en Jesús? Ahora le pregunto, ¿qué significa Jesús? Emanuel es Dios con nosotros, que es el hebreo del término Emanuel, de la profecía de Isaías y declarada por cumplimiento en Mateo 1, 21 en adelante, que se llamaría Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que es la traducción de un término que para nosotros es nombre propio, pero en el hebreo es una manera de calificar un sujeto. Y está diciendo que ese es Dios con nosotros. Ahora, muchos surgen con las inquietudes. Y si Jesucristo es Dios, ¿por qué oró? Y ahí hay algo interesante para poder entender. Las personas a lo largo de la historia, en los modalismos, que fue como se conoció después del siglo II y III, así se le llamó modalismos, a los diferentes conceptos sobre quién es Dios. Entonces está el duoteísmo, está el triteísmo, está el politeísmo, el agnosticismo. Ya les explico qué es cada uno. El duoteísmo definía que el Padre y el Espíritu son el mismo, pero no podían aceptar que Jesús como hijo fuese el mismo Padre. Entonces sale entre esos conceptos de ese momento el duoteísmo. Jesús mismo, conociendo el futuro de los hombres y las discusiones que habrían sobre su causa, definió todo en Juan 10:30. Si tiene ahí la Biblia, léalo. ¿Qué dice Juan 10:30? Esto es escuela dominical. Entonces, para entender los principios que transforman, necesitamos conocer bien al autor de esos principios. ¿Sí o no? Amén. Amén. Bien, puede, hermano, lo puede leer. Yo y el Padre uno somos. Muy bien. Entonces, él está hablando de una plenitud del ser
tanto en lo divino como en lo humano, de un solo ser. Isaías 9:6, ¿qué dice? Para entender bien el autor de los principios y luego aplicar esos principios que transforman nuestra vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Qué dice Isaías 9:6? Bien, pues hermana, si lo tiene, lo puede leer. Porque un niño nos es nacido. 400 años y un poco más antes del nacimiento de Jesús se declara esa palabra en labios de un profeta mayor que es conocido como Isaías, el cual sufrió hasta la cárcel por su manera de hablar. Y en los días de él hubo otro profeta llamado Micaías que también le hicieron escarnecimiento público en el patio de la cárcel por su manera de hablar de los juicios de Dios. O sea que la verdad siempre ha sido perseguida, para que tengamos presentes los detalles. Si en algún momento siento que por la fe me están persiguiendo o alguien me está haciendo el feo, la Biblia dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal de vosotros mintiendo. Bienaventurados significa dichoso y bendecido. Oiga, está bueno el tema, ¿cierto? Entender quién es el que nos llamó para poder aplicar los principios que Él dio y alcanzar la plenitud de una nueva vida. ¿Por qué es tan importante la nueva vida? Porque Él diseñó cielos nuevos y tierras nuevas para aquellos que por el Evangelio son nuevas criaturas. ¿Qué dice Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Por eso hay cosas del pasado que no hay que decirlas, porque eso no es buen testimonio, es mal testimonio. Hay que decir que Dios nos transformó, nos regeneró, nos dio un proyecto de vida, nos dio un propósito y nos permitió alcanzar cosas que jamás pensaríamos que disfrutaríamos. A esos le llamamos gracia y misericordia. La misericordia es que no nos pagó conforme a nuestros errores. ¿Qué tal donde hubiera hecho así? ¿Dónde estaríamos de pronto? ¿No todos cometemos los mismos errores? Pero donde el Señor nos hubiese calificado por nuestros errores, ¿cómo estarían las cosas? Pero Dios no solamente tuvo misericordia. La misericordia en la Biblia se define de la siguiente manera: Dios en su misericordia hace llover sobre justos e injustos y pone su sol sobre buenos y malos. Eso es misericordia. Pero la gracia es recibir lo que no merece como un regalo. ¿Es qué? Recibir lo que no merece como un regalo. Eso es gracia. Ejemplo de gracia en la Biblia: Pablo mismo, que después de haberse hecho maduro en la fe y lleno de días, por no decir un abuelito ya, dijo: no merecía haber sido llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. Pero Dios por gracia le dio el ministerio del apostolado a los gentiles. Y fue uno de los hombres que más escribió en el Nuevo Testamento. No fue el que más escribió, uno de los que más escribió. Porque el que más escribió fue Lucas por pocas expresiones. Pero bueno, para no salirme del tema, ¿quién era Saulo para que hablemos del ejemplo de gracia en la vida de él? Dice el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles que Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, era un perseguidor, era un verdugo, y dice la Biblia que era un asesino. ¿Cuántos lo han leído? Amén. ¿Qué merecía ese hombre? La cárcel. Yo soy evangelista carcelario. Y uno mira un perfil de eso y se dice: no, pues que Dios lo restaure, pero que pague lo que hizo. Humanamente hablando, hablamos de justicia. ¿Sí o no? Amén. Pero el Señor lo confronta camino a Damasco. Él aterrado dice: ¿quién eres, Señor? Él no entendía que Jesús era Dios, sino hasta que el mismo Jesús glorificado se le presentó. Y es el dilema de muchas personas a lo largo de la historia. No pueden someterse bien a Jesús porque no conocen quién es. Jesús viene camino a Damasco, confronta a Pablo, y cuando Pablo lo ve glorificado, dice que un resplandor más fuerte que la luz del sol y una voz que solo él podía entender. Los demás dice que oyeron la voz, pero no vieron a nadie y no entendieron la voz del que hablaba con él. Hay cosas que podemos decirlas a las multitudes, pero será revelación solo para el que está en el Espíritu conforme a la palabra. ¿Y cuántos hoy estamos en el Espíritu, en la palabra del Señor? Amén. Entonces, este hombre, después de que se encuentra con el Señor y lo ve glorificado, y una voz que solo él podía entender, aterrado dice: ¿quién eres, Señor? Porque él decía: bueno, yo creo en Jehová de los ejércitos, pero todos están diciendo que este Jesús es el Mesías.
y le atribuyen virtudes de Dios. Y el Antiguo Testamento dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios. Si Saulo no podía entender que Yahvé era el mismo Yeshua, que ese Jehová es el mismo Jesús, pues por eso era el problema, que no se sometía al Evangelio de la gracia. Jesús entonces le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas. En otras palabras, es muy difícil que usted le dé puño a una aguja. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él entendió que ese que se le manifestó después de resucitado con luz de gloria era el mismo del Antiguo Testamento. Y Juan en la isla de Patmos lo describe bien en el capítulo 8 de Apocalipsis. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Y cómo se llama? Jesús. Para poder conocerlo bien hay que determinar la causa de todas las manifestaciones sobre Jesús mismo, para no tener dudas al respecto de quién es nuestro soberano Salvador. Entonces, alguna vez estaba predicando en X lugar, venían personas de otros grupos, y uno de los del grupo dijo: pastor, es que usted está huérfano. ¿Y cómo así que huérfano? Dijo: sí, porque usted se quedó con Jesús y negó al Padre. No, señor, te voy a explicar por la Biblia. Abra su Biblia también, Juan 1:9. Si comprendemos plenamente quién es Jesús, estamos completos absolutamente. Dice: la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Si pueden seguir la lectura conmigo, y si me equivoco me dice: pastor, se equivocó. Que la Biblia es precisamente para comprobar que quien nos está enseñando lo está haciendo de forma correcta. Amén. Juan 1:9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en los versículos anteriores dice que la luz es la vida. O sea que no está hablando del sol ni de la luna, sino de la naturaleza de la vida. Y esa luz verdadera que es la vida, Jesús también le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero aún así ellas dijeron: sí, Señor, yo sé que Lázaro resucitará, pero en el día postrero. A veces creer para el futuro es muy fácil, pero creer para el ahora es como más difícil. Y cuando el Señor le dice: Lázaro resucitará, ella dice: no, Señor, sí, yo sé que en el día postrero. Mujer, ¿no le he dicho que si creyeres verás la gloria? ¿En dónde lo han puesto? Lo llevaron al sepulcro. Juan 11, Jesús lloró, movido a misericordia. Pero como soberano dio una orden: corran la piedra. ¿Y qué dijo una de ellas? No. ¿Qué locura es esta? Lleva 4 días de muerto. ¿Cómo está una persona? En ese tiempo no había la tecnología de hoy en día para hacer una necropsia. No le describo más. El cuadro era impresionante. Pero es que ahí con ellos está el autor de la vida, que aunque se hizo hombre y según la carne es reconocido hijo, sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que da una orden y todo se somete a su voluntad. Denle ese aplauso al autor de la vida. Bendito el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas. Así que Jesús demuestra que aunque se hizo carne, sigue siendo el creador. Amén. Porque el versículo 10, 11 y 12 siguen diciendo: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Esto es de Él. ¿Y los seres humanos de quién somos? El Señor mismo dice por medio del profeta Ezequiel: todas las almas son mías, mas el alma que pecare morirá. Mas yo no deseo que ninguno perezca, y si el impío se convierte de su transgresión y anda en el derecho y en la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Amén. En el mundo existen 3 clases de personas: los impíos, los piadosos y los ignorantes. En eso se resume. ¿Quiénes son los impíos? El que oye, quizás te entiende, pero le cuesta creer y por eso no obedece. Está buena la definición. Ese es el impío. Oye, parece que entendiera, pero al parecer no entiende muy bien porque no cree, y al no creer no puede obedecer. El piadoso oye, entiende, cree, obedece y permanece. A esas 5 cosas yo le llamo los principios de la transformación del ser o de la trascendencia humana en el plan de Dios. Oír. Romanos 10, 17, ¿qué dice? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere tomar estos daticos, será importante que lo haga. Oír. Segundo, entender.
Yo no puedo creer de forma absoluta lo que no entiendo. ¿Sí o no? Por eso el culto, el devocional, la refán, el discipulado, la enseñanza, la doctrina, y tantos programas que desarrolla la iglesia. Las convenciones nacionales, los programas distritales, los campamentos, que a veces parece que no fueran tan importantes, pero son trascendencia en nuestro proceso de formación como pueblo de fe. Amén. Amén. Oír, entender. Isaías 43:10. Los escogí, dijo el Señor, para que conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. Ahí está el secreto de todo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Por eso, si Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿qué significa Jesucristo? Estoy con creyentes en Jesús, así que yo supongo que debemos saber qué significa Jesús el Cristo. Yo sé que de pronto lo hemos escuchado y se nos olvida. Tome nota, por favor. Jesús significa Jehová salvación. Jesús significa Jehová salvación. O Jehová es mi Salvador. Y Cristo significa cuerpo o manifestación en carne del Verbo eterno, que es lo que dice Juan 1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, no por ellos, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Y qué dice el versículo 14 del capítulo 1 de Juan? Y ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, entre los hombres. Y el apóstol Juan le da una calificación como unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito? Único y de único género. Como Él no hay nadie más. Amén. Porque todos los demás seres humanos participamos de pecado porque desobedecimos. Pero Jesús es declarado sin pecado. Amén. Muy bien. Entonces, como Padre dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Pero ¿cuánto lo conocemos? Abra la Biblia conmigo en 1 de Juan 5:20. ¿Quién nos ha dado entendimiento para visualizar que Él es el mismo siempre? Ahí está la respuesta en Juan. 1 de Juan. Epístola de Juan. 1 de Juan 5:20. ¿Cómo dice? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Mire que ahí el apóstol Juan está calificando la manifestación siguiente. Si Él es Padre en la creación, se hizo carne para redimirnos. Porque Hebreos 9 dice que sin derramamiento de sangre no existiría la remisión del pecado. En el Antiguo Testamento hacían holocaustos de sangre, ofrendas de paz, expiación por el pecado y holocaustos de remisión del pecado. ¿Cuánto lo hemos leído? Los invito a echarle un pasaje al Antiguo Testamento, los holocaustos, la causa de los tabernáculos. Ahí visualizamos que casi todo era purificado por sangre. Y sin derramamiento de sangre no existía la remisión del pecado. En los días de Isaías y del rey David, el Señor exclamó por medio de su profeta y dijo: hastiado estoy. Y uno dice: oye, ¿el Señor de qué se cansó? Y dice: hastiado estoy de la grosura de vuestros machos cabríos y de los holocaustos. ¿Por qué? Porque la gente iba, hacía el rito, pero su corazón no cambiaba. Él dijo: no, ya no va a ser así. Yo voy a hacer el holocausto y voy a vivir en sus corazones. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que Jesús se hizo carne, es reconocido hijo por causa de la redención del pecado. ¿Qué es una redención? Que estamos hablando de tema doctrinal, hoy es escuela dominical. ¿Qué es redención? Perdonar. Perdonar es la absolución de la falta, pero redención es pagar el precio. En otras palabras, es una fianza. ¿Quién pecó? Yo. ¿Y quién pagó el precio de mi rescate para que fuera declarado inocente y justificado y viviera el evangelio en un principio llamado la santificación? Él pagó el precio. Y yo disfruto el resultado. Así funciona la fe. Hay que ponerse a entenderlo, ¿sí o no? Por eso Isaías dice: el castigo de nuestra paz ya fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Y por qué Él fue al Calvario y no dijo nada? Por amor. Muestra su amor para con nosotros, siendo nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros. Entonces, Hebreos 2:14 describe de manera exacta por qué se hizo carne si era el mismo Dios eterno. ¿Cuál era la necesidad? Ahí lo explica, Hebreos 2:14. Estamos mirando los principios fundamentales
de quién es Jesús y de cómo nosotros obedecemos a Jesús para alcanzar la salvación y la vida eterna. Que para muchos es locura, para los gentiles tropezadero, pero para los que hemos de ser salvos, dice el pasaje bíblico, esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, vamos a mirar ese texto de Hebreos 2:14. ¿Cómo dice? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Hasta ahí. Cuando usted le dicen así que, le voy a recordar algo que usted ya sabe. Eso significa. Así que tal cosa. Están diciendo, usted ya sabe, pero le voy a recordar. Amén. Así que, por cuanto los hijos participaron de... ¿En dónde están los hijos de carne y sangre? Amén. Ah, bueno, levante la mano el hijo de carne y sangre. Amén. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó. Él también participó de lo mismo. No es otro diferente. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso es que Colosenses y Efesios dice que Él triunfó sobre los principados y las potestades y los exhibió públicamente después del Calvario. Al sepulcro le dijo, a la muerte le dijo, yo seré tu muerte. Y la muerte no lo pudo contener. Y al sepulcro le declaró, yo seré tu aguijón. Y no se quedó en el Seol ni en el Hades. Se levantó del sepulcro. Amén. Amén. Esa es la grandeza de nuestro mensaje. Porque Jesús es Dios que se hizo hombre y con su propia sangre santa se presentó como ofrenda de holocausto para hacer la expiación de nuestra culpa y pecado. ¿Qué es expiación? Presentaron ahí una ofrenda que apacigüe la ira del juicio divino a causa del pecado. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue consumida por fuego. Consumidos por fuego. Una evidencia de juicio. ¿A quién les envió Dios para que diera testimonio? Y no quisieron obedecer. Primero a Lot y luego a unos ángeles que lo visitaron. ¿Y qué pidieron? Esa comunidad depravada de conciencia. ¿Qué le pidieron a Lot? Saque a esos hombres que queremos conocerlos. Y en ese contexto conocerlos, ¿qué era? Querían tener intimidad con los ángeles. Entonces el Señor evidencia el propósito de juicio y mientras Lot sale con ellos, el pueblo queda ciego. Y después de que ellos están lejos, los destruye. Pero Dios, antes de hacer un juicio, da una oportunidad. Amén. Ahora hablemos del principio de oportunidad, pero terminemos hablando de las manifestaciones del Señor. Amén. La Biblia también dice, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cuál Espíritu y cuál Señor? El Espíritu Santo, que esa misma plenitud, según Colosenses 2:9, está en Jesús. Así que Jesús es Padre en la creación, se hizo carne y es reconocido Hijo por causa de la redención del pecado, pagando el precio de nuestro rescate y apaciguando el juicio de la ira divina a causa del pecado. Diga lo que hace Dios por nosotros. Amén. Bonito entender la dimensión de la fe. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué me someto a Jesús? En alguna ocasión alguien me dijo, pastor, ¿por qué se aparta tanto la gente? Le voy a intentar ser breve. Muchos se apartan porque no alcanzan a dimensionar lo que significa el Calvario. Si Jesús murió por mí en el Calvario, yo estaré dispuesto a dar mi vida por Él mientras esté aquí, porque me rescató de lo peor que había. Bueno, yo no sé si del testimonio todo sea igual. Pero la Biblia dice, de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los santos. Cuando yo estoy trabajando en realidad carcelaria, entonces, perdónenme, y se me sale el patio, ya llevo buen tiempo trabajando allá. Y entonces salen los muchachos, que el pastor no sabe cómo son vueltas. Y yo les tengo que decir, yo sí sé cómo son vueltas. ¿Cómo así, pastor? ¿Y usted qué va a saber? Sí. Porque siendo menor de edad con conducta disruptiva y siendo hijo de cristianos, viví la realidad de la prisionalización en un internado de menores del 2003 al 2009. Ay, entienden que uno sí sabe cómo es. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En medio de mi rebeldía y que no entendía muchas cosas, yo decía, que es que bueno, los evangélicos hasta de la casa me echaron. La culpa no era de ellos.
Era mi rebeldía, mi concupiscencia y el efecto psicosomático de una situación de mi primera infancia que ni mis papás sabían, y eso genera conductas disruptivas. Pero ¿qué es lo bonito? Que cuando Dios interviene, la obra es perfecta, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es hecho nuevo. Dele ese aplauso al Señor. Él ha venido a sanar, a restaurar, a regenerar y a hacer propósitos importantes con la vida del ser humano. Gloria a Dios. Así que Jesús, precisamente eso es lo que le dice a la multitud cuando escuchan que hay murmuración a causa de él. Tranquilo que si usted como cristiano lo critican, a Jesús le dieron más duro. A Jesús una vez le dijeron entre medio de los judíos, le llevan a los demonios por príncipe de Beelzebú, imagínense. Blasfemaron contra él porque no entendían que era Dios manifestado en carne. No solo eso, se amontonan y dicen, pero ¿por qué él va y está en medio de los pecadores, de los publicanos? Una mujer de no muy sana reputación fue la que le ungió los pies con un perfume de alabastro costosísimo. Y Simón, que era el conocedor de la ley, cavilaba en su cabeza y decía, si él supiera quién es esa mujer. ¡Oh, claro que sabía! Y en una ocasión, conociendo la opinión de la gente, se acercó y les dijo a todos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diga, sin mucho amor de Dios. Amén. Entonces, ahí vemos toda la plenitud de las manifestaciones en el mismo ser. Jesús es Padre en la creación. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho. Se hizo carne y es reconocido Hijo para redimirnos, pero sigue siendo Rey de Reyes. Amén. Los hijos participamos de carne y sangre. Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Oiga, tremendo. Amén. Por eso la canción que el hermano cantaba ahorita es tan bonita. Y de pronto no tenía pista, pero tenía inspiración y letra en Dios. Amén. Me parece importantísima esa letra. Su muerte me dio vida. Su sangre a mí me lava. Su nombre me perdona. Por eso el bautismo es en el nombre de Jesús. Y está bien clarito, Hechos capítulo 4, versículo 11. ¿Qué dice? Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Todos aquellos que iban a surgir en el tiempo y aún después de la resurrección de Jesús, que se dividieron diciendo que ese Jesús no era la autoridad de la salvación. De ahí empezaron las formas de división de personas en la manera de creer, a lo que se llama duoteísmo, 2 personas, triteísmo, 3 personas, politeísmo, 4 personas, porque dicen que Melquisedec es otra persona del Antiguo Testamento y no entienden que es una teofanía de Dios para Abraham. Dios mismo se hizo hombre y le recibió a Abraham el botín de todo. Es impresionante. Pero los que no, esto es otra persona, dice que 4. Y el panteísmo, no, que todo es Dios. Pero la Biblia dice, oye pueblo, a Israel, Deuteronomio 6:4, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor vuestro Dios no es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley, los profetas y los salmos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Espíritu, porque Él resucitó y sigue siendo Espíritu Santo hasta hoy. ¿Sí o no? Amén. Nosotros decimos, hay poder en el nombre de Jesús y huyen los demonios porque actúa en el nombre de Jesús el poder del Espíritu de Él mismo, que es Dios. Juan 4:24, Dios es Espíritu. ¿Y qué demanda ese Espíritu eterno de nosotros? Tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso yo valoro mucho que aunque hayan poquitos o hayan muchos, lo importante es que el hermano o la hermana adoremos a Dios con el alma. Sin temor, sin prejuicio. Sí, porque eso a veces sucede. ¿A cuántos nos pasó? A mí me pasó. Yo incluso estando en el internado, me daba mal genio que me dijeran que era el hijo del evangélico. Porque me tiltaban que yo también era evangélico, aunque no lo era. Pero Dios es tan lindo que me rescató. ¿Ah? Entonces, es importante reconocer que si en Él está la plenitud de todo, no en vano se declara Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. Muchos grupos de fe que dicen tener salvación, pero niegan la autoridad del nombre de Jesucristo como fundamento de apóstoles y profetas. Abra la Biblia en Efesios 2:20. Oiga, esto está bueno. ¿Cuántos estamos contentos aprendiendo? Recordando doctrina, principios que transforman el ser, porque para alcanzar plenitud en el Evangelio necesitamos tener claro quién es Él y conocer los métodos que Él usa para redimir, salvar y restaurar
al ser humano. Una pregunta, doctor. Amén. ¿Cómo la hago yo? Me la hicieron a mí y de pronto yo no la puedo responder. Porque si Jesús es Dios, ¿por qué cuando una persona se convierte y recibe a Jesús, por qué el pastor amonesta tanto? No hago yo la pregunta, sino que le amonestan tanto que tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. La hizo alguien inconverso. Bueno. Que si Jesús, Muy Dios bien. es Espíritu y ya la persona se convirtió a Jesús, se bautizó y permanece en la iglesia, porque a la insistencia de recibir, o sea, como que sea que preguntaba quién era el Espíritu Santo. Muy o algo bien. así. Voy a tener esa preguntita ahí para decir lo siguiente. Hagamos un paréntesis de una vez para que no queden vacíos. La Biblia dice que Jesús sopló y dio de su espíritu sobre los 70 y volvieron con gozo. Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? Entonces, la autoridad del poder del Espíritu Santo se hace efectiva cuando usamos el nombre de Jesús. Amén. Por eso en Juan 14, cuando dice todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque Él es el mismo. Una es la obra del Espíritu y otro es el bautismo del Espíritu Santo. Así como hablamos de las manifestaciones de Dios, que es el mismo ser, hablamos de la obra del Espíritu y la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. Abra la Biblia un momentico para responder la pregunta. Hechos capítulo 2, versículo 3 y 4. Porque, aprovechando que estamos hablando de este tema, vamos a mirar que sí hay diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo dice Hechos 2, 3 y 4? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, Asentándose sobre cada uno de ellos. Esa es la señal bíblica audible del bautismo del Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo inicia cuando escuchamos con fe y entendemos para obedecer. Por eso cité Romanos 10, 17. La fe es por el oír. ¿Y quién promueve la fe cuando alguien oye? Dios mismo, que es Espíritu Santo. Entonces, aunque Él inicia la obra en nosotros porque oímos, entendemos, creemos, obedecemos, permanecemos en estos principios para salvación y buscamos estar unánimes. Oiga, ahí están los términos claves de la salvación: oír, entender, creer, obedecer y permanecer. Todo eso lo alcanzamos unánimes por la obra del Espíritu Santo. Pero aunque por la obra del Espíritu Santo haya llegado a la iglesia, es necesaria la llenura del Espíritu Santo para ejercer un ministerio, para ejercer dones, para ejercer talentos. Y si la Biblia dice el justo con dificultad se salva y nos dio el Espíritu Santo, ¿cómo se salva a alguien que no tiene poder? ¿Cómo así que no tiene poder? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. La mayoría, incluyéndome, decíamos: es que no puedo vivir el evangelio, esto no es para mí. Y mi pastor dijo: es que yo sé que usted no puede. Entonces yo, porque estoy diciendo. Pero cuando él me dice: no, es que usted solito no puede. Pero si se llena del poder del Espíritu Santo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4:13. Y cuando logré dimensionar que una era la obra, pero era necesario ser lleno del bautismo del Espíritu, no me perdía ningún evento hasta que me llenó con el Espíritu Santo. Porque es ahí donde se evidencian los dones, los talentos y los ministerios. Hay diversidad de dones. Corintios capítulo 12. Hay 9 dones y operaciones diversas por el Espíritu Santo. ¿En quién se manifiestan? Hola. Hola. ¿En quién se manifiestan? El que recibe, hola, el poder del Espíritu Santo. Se me apagó. Hola, hola. No sé qué pasó. Pero ahí estamos escuchando bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro caso de bautismo de agua y del Espíritu Santo en momentos diferentes para poder orientar bíblicamente a quien nos sugiere la pregunta. Porque muchas veces nosotros lo podemos tener claro, pero necesitamos la herramienta del texto bíblico para poder orientar. Abra la Biblia en Hechos 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Los primeros 5 versículos de la Biblia en esa parte, ¿cómo dice? Yo me lo sé, pero quiero que lo lea. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. En Corinto. Gracias, Después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibiréis el Espíritu Santo cuando hasta ahí. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esa es la pregunta que les hace Pablo para recordarles el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista, por mandamiento del Señor, declaró:
A la verdad, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, el cual era antes que yo, de quien no soy digno de llevar la correa de su calzado, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero mire que aunque Pablo conoce la doctrina y les hace la pregunta con intencionalidad, miremos la respuesta que ellos dan. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es extraño porque el discípulo que haya sido de Juan sabía, pero ellos se les olvidó. Es uno de los problemas del cristiano, que a veces escuchamos cosas muy bonitas, pero nos preguntan a los 3 días, ¿y qué predicaron el domingo? Nos suele pasar, eso le pasó a los que estaban en Éfeso. Y entonces, ¿qué hizo el apóstol? Retroalimentar su fe y recordarle la escritura. Siga leyendo y verá. Ahí va. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿En qué pues fueron bautizados? Claro, porque Pablo conoce el mensaje de Juan el Bautista. Él fue perseguidor de la iglesia, ahora apóstol. Y entonces, bueno, estos me dicen que no recibían el Espíritu Santo porque cuando creyeron. Entonces, ¿cómo fue que bautizaron? Entonces les preguntan, ¿y qué dijeron ellos? Ellos dijeron, el bautismo de Juan. Ah, bueno, entonces sí vamos bien. Lo que pasa es que no tiene buena memoria. Y les sigue recordando Pablo. ¿Qué les dijo? Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento. Diciéndole al pueblo que ¿qué? creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es el Cristo. Les refrescó la memoria. Y cuando ellos entendieron, ¿qué hicieron en el versículo 5? Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ese es el bautismo en agua. En el nombre de Jesús. Para perdón de pecados. ¿Y por qué no es nuestro nombre? Hechos 4:12. Hechos 4:12, ahorita volvemos ahí. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro nombre hay salvación. ¿Por qué? Dice el texto, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Volvamos a mirar allá la historia de los Efesios en Hechos 19. Después de que ellos escucharon esa enseñanza, ¿qué hicieron en el versículo 6? Fueron bautizados en el nombre de Ese es el 5. Jesús. Ya fueron bautizados en agua. Pablo las manos. Les impuso Pablo las manos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Por eso sabían que habían sido llenos del Espíritu Santo. Amén. Pastor, una pregunta. Dios es Espíritu. Sí. En la primera, en Génesis, la creación dice que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Si Él nos hizo a imagen y semejanza y es Espíritu, pues yo entiendo que imagen somos, o sea, lo que se ve. Volvamos al Nuevo Testamento. Hay un principio bíblico allí que quiero que recordemos. Cristo es el Dios invisible. Si lo podemos poner acá. Cuando dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación, el mismo Efesios 4, 5, 6, 7, 8, dicen que todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. O sea que aunque Dios siempre ha sido Espíritu Santo, desde el momento de crear al hombre lo creó en su propio diseño de cuando Él se manifestaría como hombre. Y si no, no sería mencionado en la Escritura como el primogénito de toda creación. Eso es profundo. Entonces, Él es el primogénito de toda creación, pero se hace visible en su manifestación como nacido de mujer hasta el Evangelio de Mateo. Pero todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Por eso también dice que a los que predestinó, desde antes de mover un destello de luz, ya tenía un plan totalmente estructurado y organizado. Presencia de Dios. La predestinación, la omnipresencia de Dios. También habla de la Biblia habla de los Néfilis. O sea, dice que los Néfilis son hijos de Dios. O sea, ¿qué significa eso? Los hijos de Dios. Los vigilantes, los hijos de los vigilantes. Bueno. Ahí no me quiero salir mucho del tema porque terminamos en otro punto. Pero hay aplicaciones que son teológicas seculares. Por eso cuando el Señor Jesús hablaba y sabía que habían eruditos de la ley, les decía, si ustedes de verdad son de Dios, conocerán si la palabra que yo les hable es de mi propia cuenta o del que me envió. Está hablando en su naturaleza como hombre, como pastor, acerca de lo divino, porque habían opositores a lo que él predicaba. Entonces, hay muchos que en Génesis atribuyen esa parte de los hijos de Dios como ángeles, pero es uno de los conceptos teológicos que hay. Pero no dice la Biblia de forma exacta que sean ángeles, porque ahí dice que eran hombres que se unieron en yugo desigual con las mujeres de otras naciones.
No eran ángeles. En el texto bíblico habla de los hombres que se fueron en adulterio y en fornicación y en pasión desordenada con mujeres que no eran de su linaje y que de acuerdo al tiempo histórico, porque no estamos todavía en la ley, eso estaba más atrasito, en tiempo de conciencia. El propósito era tener familia dentro de su propio linaje y no mezclarse con otras naciones. Ya después de Moisés, ahí sí se aclara que es pecado la situación de consanguinidad estrecha, que médicamente o socialmente, ¿cómo se le dice? Incesto. Entonces, de acuerdo a los momentos y a las aplicaciones del contexto, uno debe mirar, bueno, al final sobre quiénes aplicó el mensaje. No, estaba reprendiendo la causa de los hijos de Dios, que en ese momento eran hombres que venían del linaje de los siervos del Señor, pero que se habían ido en pos del pecado. ¿Sí? Entonces, hay cosas que si uno mira el contexto, la misma palabra da la respuesta. Porque hoy en día tenemos una de esas situaciones. Estudiamos mucho libros de otros teólogos que algunos de ellos no son sanos en doctrina. Y si uno no tiene diligencia en la oración, termina cayendo en algo que advirtió Pablo. La letra sola mata, pero es el Espíritu el que da vida. Por eso yo antes de ir a la palabra tengo que ser diligente en la oración. ¿Aló? Amén. 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 Porque es la palabra la que nos da la revelación correcta para no quedar confundidos. Es por eso que está la aclaración de Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías. Filo, pasión o amor, logos o filosofía, conocimiento. En otras palabras, la filosofía es una pasión, es un amor fuerte por el conocimiento, pero corre el riesgo de que ese conocimiento no tiene a Dios. Pocos filósofos se declararon teístas, o sea que sí creen en Dios. Uno de ellos, Albert Einstein, sí cree en Dios. Pero como había persecución contra los cristianos, él decía, no, yo de Dios no voy a hablar mucho. Pero en una de sus tesis y de sus documentos escritos quedó un dato interesante que lo usan muchos creyentes que son teístas y estudian todas esas ramas de la ciencia. Entre más conozco la ciencia, comprendo la soberanía de la sabiduría de Dios. Y eso fue una de las cosas que dijo Albert Einstein. Porque aparte de ser matemático, antropólogo, filósofo, era teólogo judío. Es del linaje judío. Conoce de Dios, conoce la Torá. Y de alguna manera interpretaba de un poco más asertivo quién era Jesús. Pero no hablaba abiertamente porque hubo un hombre llamado Sabelio que siendo católico le quitaron la lengua. Por defender la postura bíblica de que todos los bautismos del Nuevo Testamento fueron ejecutados en el nombre de Jesucristo. Incluso ustedes pueden notar que las mismas Biblias católicas traen esa parte y esa anotación. Sabelio, siendo católico, se hizo quitar la lengua y después lo mataron por defender su postura frente al bautismo bíblico. Ahí entendemos que hay gente que, más allá de la denominación, pelearon por la verdad de la naturaleza bíblica. Y en ese orden de ideas algunos hasta mártires fueron, porque en su contexto no los aceptaron. Ejemplo, están los luteranos. Nosotros no somos luteranos, nosotros no somos reforma, nosotros somos el remanente de la doctrina de Jesucristo durante los siglos. Pero hablando de los que vienen del pensamiento luterano, muchos de ellos dicen, es que Lutero fue el que diseñó la nueva iglesia. Eso es mentira. Lutero murió y jamás renunció al catolicismo. Lo que él propuso con sus tesis era una reforma estructural directa a la manera del culto y del devocional católico. Pero él nunca se dividió. Entonces mire que otros hombres tomaron sus tesis y se dividieron y lo pusieron a él como precursor de su organización. Pero esos son conceptos humanos, reformas humanas. Nosotros no somos reformas, nosotros no somos rudimentos, nosotros no somos filosofías, nosotros no somos huecas sutilezas. ¿Qué es lo que aclara Colosenses 2:8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Por ejemplo, yo tengo amigos sacerdotes en el capellán tradicional de Cómbita. Es un hombre que se presta mucho para hablar. Y él dice, pastor, ustedes en teología nos llevan mucha ventaja. Nosotros vemos un montón de semestres en filosofía y solo 3 de teología. Y ustedes con 2 años de teología sin filosofía los promueven al ministerio. Porque al final, ¿qué es lo que salva? La Biblia. Porque también hay teología secular mal orientada. ¿Amén? ¿Quién vive? Cristo. Entonces, cerramos el paréntesis ahí. Seguimos. ¡Ay, bendito! Lo que el hermano preguntaba, yo creía que era más como hacia lo de los vigilantes, donde habla de los vigilantes de la tierra.
Y Texto bíblico para poderlo visualizar si lo tiene ahí. Pero su merced, yo creo que lo colocaba más allá en Génesis 6, donde habla de la maldad de los hombres. Sí, porque realmente habla de los hijos de Dios. Y ese texto también en las concordancias seculares dice que fue que ángeles se mezclaron con mujeres paganas. Sí. Y la reprensión al texto es descendientes de hombres que dejaron la dignidad de la verdad de Dios para entrar en yugo desigual con las incrédulas del paganismo del resto del mundo. En teoría es una traducción errónea el que digan que fueron ángeles que... Lo que pasa es que está el mundo de los conceptos y está el campo de la doctrina. Los conceptos son muchos, pero la doctrina es absoluta. Aquí donde lo vi, la chica citaba el hebreo, ¿sí? La traducción del hebreo. Pero creo que no leí, no sé. Lo que pasa es que hay muchos de ellos que dicen aprender hebreo, pero para argumentar o defender sus propias tesis. Por ejemplo, los mesiánicos posmodernos, los que surgieron ahorita en el siglo XXI, ellos dicen que no se dice Jesús, que hay que decir Yeshua, sí, que es Jesús el Cristo. Y que no se dice Jehová, que se dice Yahvé. Pero yo hablé lenguas en el nombre de Jesús y sentí el perdón de mis pecados en el nombre de Jesús, en español, y disfruté la regeneración. Y si no, quién sabe dónde había ido a parar después del internado, porque si no es porque Dios me regenera, no era lo que soy. Así que Dios hace la obra conforme a la profecía. Toda lengua, toda tribu y toda nación en su propia lengua. Sí, digamos, Pero ellos hacen acomodación a sus conceptos para ganar algo que se llama judaizar. O sea, lograr judaizar al pueblo que no es judío. sí, es que digamos ahorita vemos mucho de que todo el mundo, no, es que el judío dice esto, el judío dice aquello. Y digamos, si yo cogiese una Biblia judía así en hebreo y lo pongo al traductor y empiezo a mirar, ¿me perdería o es un buen camino como para poder refutar a esas personas? Hay que aprender a conocer la causa de la Biblia que tenemos. Primero, Dios permitió que fuera escrita durante mucho tiempo por 70 expertos que se llamó la Biblia Septuaginta, que es toda la transliteración del arameo y del hebreo antiguo al griego. ¿Por qué? Porque una de las maneras de conquistar las naciones sobre Israel era el sistema de la lengua. Entonces los raptaban su cultura y metían a sus hijos con otras familias que no hablaran la lengua de sus papás. ¿Qué pasaba con esa cultura y con esas creencias? Es una manera de borrarlas. Entonces el afán de la Septuaginta es que 70 rabinos ancianos judíos se reúnen y durante mucho tiempo traducen todo el canon para que se continúe la vida devocional aún en la esclavitud de sus generaciones. Entonces la Biblia ha sido de muchas formas ¿Y perseguida. por qué omitieron los libros, digamos, el libro ese de no? Ahí ya nos tocaría hablar de los deuterocanónicos. Deuterocanónico o apócrifo. Sociedades Bíblicas Unidas a nivel mundial determinó que canónico o apócrifo significa que es similar, que es parecido, que es semejante, que tiene rasgos de la copia original, pero que en algún momento tiene contradicciones. Ejemplo, yo he leído algunos de los deuterocanónicos y Baruch dice que para echar fuera a los demonios hay que poner las vísceras de un pescado en el cerco. ¿Eso qué tiene que ver con Dios? Es pura brujería. Sí, exacto. Eso es pura brujería. Entonces, por eso, esos ancianos cuando transliteraron la Biblia dejaron la anotación: estos serán llamados apócrifos o deuterocanónicos, considerados como historia y cultura, pero no como doctrina, porque tiene contradicciones y situaciones que se salen de la línea del autor. El resto del canon todo tiene concordancia, pero cuando empiezan a hacer la concordancia con esos libros, empieza a desencajar. El libro de no pasó eso. Sí, hay cosas. O sea, lo que dicen de no que él fue el único hombre que anduvo con Dios es mentira. No, es que hay que considerar lo que el Señor en su soberanía permitió que quedara en el canon. Los otros libros pueden sonar muy bonito y pueden tener algunas verdades como historia, pero está el riesgo del problema doctrinal, que es lo que los que escribieron la Septuaginta dejaron clarificado. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dijeron, listo, los pueden tener, pero póngale la anotación: deuterocanónico o apócrifo, que la gente sepa que tiene situaciones que contradicen el resto del canon, que tiene incoherencias, que tiene cosas que no se ajustan a la línea del pensamiento original del autor. Todo el resto de la Biblia tiene concordancia absoluta. Toda. ¿Amén? Amén. Entonces, por eso es bueno tener en cuenta esos detallitos. Y
volvamos porque, bueno, responder preguntas es bonito y es importante. Sí, también aprender porque pues uno, a veces la ignorancia no lo cohíbe a uno de la ley, como dice. Así es como cuando el pastor nos explicaba. Sí. Aquí en Colombia tenemos leyes y hay que respetarlas y lo mismo. Exacto. son las leyes El desconocimiento de la norma no te exime de la responsabilidad. Exactamente. Y uno puede estar, digamos, esos libros así o uno escucha, pues Entonces, uno puede... Yo personalmente también los he leído Sí. y me he dado a la tarea de orar mucho para encontrar lo que encontraron los mismos rabinos. Ah, sí, esto no es coherente, esto aquí se sale de contexto. Por eso, aunque suena bonito, por ejemplo, hay un montón de cosas que se han inventado hoy en día. Por ejemplo, la oración de los derechos del cristiano. Yo escuché eso hace poquito. Y entonces la persona dice, es que usted tiene derecho porque ya Dios te redimió y usted tiene que reclamar su derecho. Entonces llegan a Dios con una altivez y dicen, Señor, es que yo tengo derecho porque soy su hijo. ¿Usted cree que eso es correcto? No. Pero en discurso suena bonito. Ay, que yo tengo derechos. Yo soy hijo. ¿Qué dice el Señor? Si mi pueblo se humillare. Segunda de Crónicas 7:14. Ese es el orden correcto. Si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado. Vuelve la doctrina. Y oraren corazón. Y se convirtieren de sus malos caminos. Conversión. Oiré desde los cielos. Respuesta. Perdonaré sus pecados. Vida eterna. Y sanaré propósitos naturales. No se le escapó nada al Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Quién vive? Listo. Démosle ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces aquí citamos un pasaje en Marcos. Seréis aborrecidos de todos. Ese texto me inquieta porque es que no dice de algunos. Dice de todos. Entonces es por eso que hay lugares donde la eficacia y la virtud del mensaje no se acepta. Porque llegamos al cumplimiento de ese versículo. De que el que no quiere reconocer la enseñanza y aceptarla para salvación, hará lo que dice el texto. Aborrecerá el remanente que tiene ese mensaje. Amén. Entonces, volviendo a esos principios que definen nuestra vida. Oír, Romanos 10:17. Entender, Isaías 43:10. Oír, entender. Creer, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo aquí estoy por fe. Y con un trabajo fuerte. Porque ayer me desocupé a las 11 de la noche y aquí ya estaba a las 8:30 de la mañana. Desde Tunja, eso está lejos. Entonces, no se habla por hablar, sino que se habla desde una realidad de vocación por fe. El justo por la fe vivirá. Podríamos decir, como también afirma Efesios 8, Efesios 6. Si lo podemos ubicar acá. No por obras, para que ninguno... Pero en el otro sentido, de Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Así que una cosa no exceptúa la otra. Aunque las obras no me salvan, si soy salvo tengo obras. Ese es el orden correcto. Amén. O sea que es como el versículo que dice que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Claro. Y cuando el Señor dice, dele al César lo que es del César, pero dele a Dios lo que es de Dios. Todo tiene su tiempo. Eso se llama una vida de equilibrio. Y si hay alguien que nos enseña a manejar el equilibrio, es Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, oír, entender, creer, obedecer. Obedecer. Hay gente que oye, hay gente que entiende, hay gente que dice que cree, pero no se somete. Ahí está el gran problema del asunto. Porque el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, se puede notar el amor y la fe de alguien en su testimonio de cómo se somete a Dios y da fruto. El que quiere ver la gloria de Dios, se somete a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Amén. Por eso estamos hablando de la plenitud, de quién es el que nos llamó y esos principios que son elementales para trascender en la vida cristiana. Oír, entender, creer, obedecer. La Biblia también dice, mejor es la obediencia que los sacrificios. Y nosotros en consejería nos hemos atrevido a decir, y si no obedeces te sacrificas. ¿Sí o no? Suena interesante, pero es la verdad. Mejor es la obediencia que los sacrificios. Pero en la práctica de la consejería hemos visto que el que no obedece termina sacrificado. Es cierto, la hermana le da sonrisa, pero es cierto.
Amén. Ahora, nosotros no estamos obedeciendo a la ley del Antiguo Testamento. Pablo habla que él no está sin ley, pero tiene la ley de Cristo. Y hace la diferencia entre la ley del Antiguo Pacto y la ley del Espíritu de gracia en nosotros. Amén. Amén. Y en ese orden de ideas habla del fruto que tiene el que está sujeto a la ley de Cristo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el que vive con esas virtudes prácticas, ¿de qué lo acusan? Es una persona honorable, es una persona ejemplar, es una persona que inspira, es una persona que motiva, es una persona que influencia en la causa de Dios de manera correcta la vida de otros. Amén. Amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, no sé qué pasa con este aparato. Hola. No sé si era batería, pero ya volvió a sonar. Tiene un botoncito de este lado y de pronto lo... ¿Quién vive? Hola. No, a veces coge, a veces no. Pero hoy me están escuchando bien. Bueno, porque es que el tiempo avanza. Entonces, ya tenemos presentes esas herramientas. ¿Cierto? Oír, entender, creer, obedecer, permanecer. Ahí está el texto que leímos ahorita en Marcos. Que aunque seamos aborrecidos de todos por causa del nombre del Señor, ese es el meollo de la persecución del cristianismo posmoderno frente a la fe de apóstoles y profetas. Hace un rato les dije que leyéramos Efesios 2:20 y no lo hemos leído. ¿Cómo dice? Porque estamos hablando de los principios fundamentales de nuestras doctrinas para trascender en una vida eficaz y efectiva en Dios. Amén. ¿Cómo dice? Efesios 2:20. Hermana, ¿lo tienen? ¿Puede leer? Edificados. ¿Quién se tiene que edificar? Cada uno de nosotros. ¿Sobre qué? ¿El fundamento de quiénes? Ahí a continuación, después de la puntuación que hay, define cuál es ese fundamento apostólico y profético. Continúe. Siendo la principal piedra del ángulo. La principal piedra del ángulo, Jesucristo. Jesucristo mismo. Hay porciones de la misma Biblia que dice, para los gentiles ciertamente, tropezadero. Locura para los gentiles. Y para los judíos que no creen, piedra de tropiezo. Pero para los que han de ser salvos, esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, ahora después de tener este panorama, en Jesús están todas las manifestaciones. El orden de principios es oír, entender, creer, obedecer, permanecer. Nos vamos a las llaves del reino. Porque nosotros a veces vamos de una vez hablando de arrepentimiento y de bautismo y de llenura del Espíritu Santo, cuando la gente apenas está empezando a dar los primeros pasitos, que es poder oír para entender, considerar, creer y así someterse y permanecer. Cuando ya tienes eso claro, entonces dije, ahora sí me voy a arrepentir. Todos llegamos a un punto así donde nos decidimos, ¿cierto? Y el arrepentimiento bíblico es diferente al remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Llorar, darse golpes de pecho y jurar que no lo va a volver a hacer, pero a los 8 días está peor. ¿Conocemos casos así? Hay casuística, donde el hombre llega y se lo juro que jamás. Y ya hasta llora y hacen un show. A los 15 días están peor, porque tienen remordimiento, pero no arrepentimiento. Por eso cuando Dios levanta a Juan el Bautista, y Juan el Bautista ve que los escribas y los fariseos vienen a su bautismo, el mensaje es de confrontación. Oiga, es el primero que yo veo que confronta al pueblo y no es si se bautiza. Cuando vio a los escribas y los fariseos, ¿qué les dijo? Generación de víboras. ¿Qué tal yo de aquí predicando en el parque que es generación de... me cogen la piedra? Esa es mucha autoridad que Dios le dio a Juan el Bautista. Porque se lo dijo nada más y nada menos que a los doctores de la época en todos los temas de religión. Escribas y fariseos. Es como alguien de nosotros que vaya y se ponga a confrontar al sacerdote con cosas bíblicas delante del pueblo. El pueblo no entiende, lo coge a piedra. Se necesita ser prudente. Pero hay casuística especial, la de Juan el Bautista. Los confrontó porque ellos llegaron a su bautismo. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera que vendrá? Hagan pues fruto digno de arrepentimiento. O sea, es en serio. Y ahí sí lo bautizó. En serio. Primero el fruto, la dignidad de por qué hoy entendí que ahí me voy a someter. Y ahí sí, permanecer en la palabra. Amén. Entonces el arrepentimiento no es remordimiento, es una decisión de fondo. Que esa decisión es por fe. Porque hay cosas que yo no podía. Yo llegué una ocasión tarde del internado y le dije a mi pastor, yo como que no voy a volver porque esto no es para mí. ¿Ah?
Y vea donde Dios nos tiene. Porque hay cosas que no son de nuestra capacidad. Por eso dice, recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Lo que yo no puedo en mi capacidad, lo podré por el poder de Dios y por su palabra. Por eso necesitamos también no solo la obra del Espíritu para permanecer en la iglesia, sino la llenura del Espíritu para desarrollar dones, talentos, ministerios y mucho más. Amén. Amén. Entonces el arrepentimiento, que es una decisión de fondo, Hechos 3:19 habla de lo siguiente al arrepentimiento. Nombra dos términos importantes. Hechos 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos. ¿Qué es convertirse? Es transformarse. Yo no me pude transformar solo, pero tomé una decisión de fe, y el que vio mi fe y me tomó como su hijo me transformó y hizo en mí lo que yo no pude. Así funciona. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Entonces el arrepentimiento genuino es conversión, transformación, decisión de fe a llegar al fruto de una nueva criatura. Y luego sí viene el bautismo, que ya miramos la casuística de Pablo allá con los Efesios, y que Apolos venía de la otra región, y que entendieron la plenitud de las doctrinas y fueron bautizados en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, porque entendieron que el bautismo de Juan antes de la resurrección de Jesús era una señal de arrepentimiento, no de perdón de pecados. Así que si alguien dice, tengo que volverme a bautizar, los efesios se bautizaron 2 veces. Porque entendieron que lo que perdona pecados es la autoridad del nombre de Jesús después de la resurrección. Aunque habían sido discípulos de Juan el Bautista y se arrepintieron de corazón, les faltaba el complemento de la gracia, el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y luego impusieron las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Pablo también dice, procurad los dones mejores. Y en otra porción habla del deseo ferviente de llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el motor de crecimiento de la iglesia. Si no es porque Dios toca el alma de alguien, no llega a la iglesia. Pero para que Dios toque el alma de alguien y llegue a la iglesia, se necesitó de alguien con esa misma unción que transmitiera el mensaje. Amén. Que fuera entendible, apreciable, valorable, para poder interiorizarlo y a través del tiempo reflejar la dignidad de la fe. Amén. Amén. Muy bien. Y cuando ya entonces tenemos el arrepentimiento, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, hablamos de unos principios que son nuestras pautas de crianza como hijos de fe. ¿Pautas de qué? Como hijos de fe. Y ya vamos a ir terminando. Nosotros en la iglesia le llamamos 4 columnas de formación cristiana o de formación de familia. La primera, el ejemplo. ¿El qué? Ejemplo. Por eso cuando usted detalla el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, Lucas, como médico amado y documentador de historia, quería ganarse a un hombre importante en esa ciudad para Cristo, llamado Teófilo. Y lo que este hombre empezó a decirle fue, te explico en detalle y en orden lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La autoridad moral de la enseñanza está en el ejercicio del ejemplo. Tomen nota que estamos inspirados. Eso es importante. Si no lo vivimos, ¿cómo lo voy a predicar? Si yo le digo a la iglesia, es que hay que amar al perdido, es porque nos ven corriendo con población vulnerable, con las personas que sufren drogadicción, con las fundaciones de la ciudad. Hacemos brigadas desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la medianoche. Recogemos muchachos, los llevamos para la fundación. Algunos van y se escampan 2-3 días, los coge la ansiedad y vuelven y se van. Pero se quedan con la semilla y después vuelven. Porque la Biblia dice que el que ha iniciado la obra la perfecciona. Amén. Y por eso de ese trabajo de la Fundación Rescatados ya han surgido más de 90 líderes. Y hay presencia de esa fundación en más de 8 países. ¿Y con quién empezó esa fundación? Con un hombre que en el pasado era llamado un loco, que fue pluma de patio, y que cuando empezó en la iglesia a querer formar la fundación, los mismos pastores le decían, es que tenés que cambiar ese hablado de loco, porque la gente no le va a creer que usted está en la iglesia. Porque los primeros mensajes de Eduardo Osorio era, ya ficticia, y no se convierte para el infierno. ¿Eso qué sentido tiene, por Dios? Pues con razón lo exhortaban y le daban duro. Pero ahora tiene cartas del honorable consistorio de ancianos para ir al extranjero a abrir fundaciones. De lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces, por eso,
el ejemplo. Después del ejemplo, la enseñanza. Amén. Cuando mi papá empezó a buscar muchas cosas antes de Cristo, una vez borracho, no podía ni tener, me dijo, mijo, y eso lloraba y decía de todo, ni se le ocurra ponerse en estas cosas de los vicios y el licor y otras cosas. Pero ¿qué estoy viendo? ¿Usted cree que yo le copiaba? Me estaba diciendo que no me involucrara cuando él estaba perdido hasta donde no más. Resultado a través del tiempo, mientras no teníamos a Cristo, conducta disruptiva, problemas de convivencia. La mamá es la que más pelea por uno. Y mi mamá cansada dijo, si lo vas a internar, hágale. Estaba cansada. Pero Dios hace nuevas todas las cosas. Amén. Entonces, ahí viene la enseñanza. Dios hace una obra en nosotros y podemos tener autoridad moral para persuadir la vida de otro en la voluntad de Dios. Amén. Tercero, es la disciplina. ¿La qué? Disciplina. ¿A cuánto les gusta la disciplina? ¿A cuántos nos gustaba el juguete de chiquitos, pues? Que era necesario, pero que nos guste. ¿Por qué existen los búnkers de la fiscalía? ¿Por qué existen los centros de reclusión transitoria? ¿Por qué existen los establecimientos de reclusión del orden nacional? ¿Por qué existen las unidades de reacción inmediata de la policía? Porque son una medida disciplinaria procurando el orden del país. ¿A quién le gusta eso? Está comprobado que entre los funcionarios más odiados en las comunidades sociales son los agentes de tránsito. Porque son los que más persiguen la disciplina del pueblo. ¿Sí o no? Y la gente no los quiere. Pero muchos de ellos sí son honestos, justos y hacen las cosas bien. Pero la gente no los quiere. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta la disciplina. Justo ese día se le quedaron los papeles. Lleva el casco sin correa y la placa se le cayó. Y va dando la vuelta y vio el cono del policía de tránsito. Y no lo deja devolver. Siga, para este lado. ¿Qué hace? Aplicar la disciplina. ¿A quién le gusta? Por eso Pablo dice, parece que la disciplina del presente no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero al final da fruto apacible de justicia a quienes en esta disciplina hemos sido ejercitados. ¿Y cuántos tenemos fruto por estar en la iglesia? Amén. Amén. Ahí nos falta un ingrediente. Ya tenemos el ejemplo, la enseñanza, la disciplina. El Señor dice que Él, al que ama, disciplina, así como el Padre disciplina a su Hijo a quien quiere. Y también dice que el que no disciplina a su Hijo aborrece. Porque la disciplina es una necesidad para formar la conducta. Amén. Por eso cuando el pastor es un poquito así exigente. Uy, nos trajeron un pastor. Uy. Pero hombre, ¿para qué está el pastor? Para ayudar a mover en disciplina de Dios la fe del pueblo. Amén. ¿Y cuál es el último ingrediente? El amor. Hacer todo como para Dios y no para los hombres. Lo que yo hago para Dios, ¿cómo lo hago? Ah, bueno. Y si a veces nos esforzamos por cumplirle a otras personas en una responsabilidad aquí, ¿cuánto más seamos diligentes para corresponder al amor de Dios? Amén, amén. En todos nuestros compromisos personales, sociales, laborales, que en donde nos vean digan, ese sí es un hijo de Dios, esa sí es una hija de Dios. Amén. Porque es que para uno de pastores es muy duro. Les voy a contar una anécdota, pero no de dónde. Colombia es muy grande. En el distrito 40, tenemos 35 distritos en Colombia, distrito 40. Y resulta que yo iba pasando por una calle y me llama una señora y a mí me parece muy bonito lo que ustedes predican, pastor, y qué bendición. Pero tengo una pregunta, yo, ay bendito. Fulanito de tal es de su iglesia, y cuando dijo fulanito de tal yo empecé a pasar espinas. Y tuve todas las intenciones como pastor de negar a ese creyente de día. Un mal testimonio. Un mal testimonio. Entonces me tocó cortar el tema de la rifa en que llevaba y empezar a explicar la parábola del trigo y la cizaña, para no perder esa familia y para no negar al hermanito que daba mal testimonio. Por eso hay que amar. Por amor, no negué al hermano, pero orienté la familia sobre la parábola del trigo y la cizaña para que tampoco se me pierdan. Jesús, que hizo todo, por amor fue al Calvario, por amor cumplió la ley, los profetas y los salmos, por amor en su propia sangre nos dio un pacto sobre mejores promesas, ¿sí o no? Jesús, antes de enseñarlo, lo vivió. Primero lo hizo y luego lo transmitió.
Y Jesús también aplicó la disciplina. Y si no, recordemos qué hizo con los que tenían el comercio en el templo. Les volteó las mesas y los echó a todos. Espectáculo asombroso, por no decir que aterrador. ¿Usted se imagina a Jesús con un látigo volteando mesas a un lado de la puerta del templo? ¿Por qué lo hizo? Era una medida de disciplina. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido cueva de ladrones. ¡Qué miedo! Oiga, así que cuando Jesús tuvo que confrontar por temas de disciplina, lo hizo contundentemente. A los escribas les dijo: hipócritas, de frente y delante del pueblo. Es una medida disciplinaria, ¿sí o no? Amén. Que diezman la menta, el enebro, el enoldo, y han olvidado lo más importante: la fe, la misericordia y el amor. ¡Qué exhortación! Y el Señor lo hacía como medida de disciplina. Amén. Amén. En otra ocasión también lo reprendió: ustedes me están siguiendo porque les di de comer y de beber. Y los mismos que recibieron la multiplicación de los panes y los peces estaban gritando allá delante de Poncio Pilato: entréguenos a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Diga, cómo es la mente humana de tremenda. Por eso usted y yo debemos tener en cuenta, y con esto cierro el mensaje, Timoteo 4:12. Timoteo. Hay una porción muy puntual en Timoteo. Miremos si es la primera, y si no, pues puede ser. Es que Pastor, ¿alguna vez Dios se arrepentiría de crearnos? está escrito, solo que los sentimientos de Dios no son como nosotros, porque Él es inmutable en su soberanía como eterno. Pero para hablar de nuestra naturaleza y de la identidad que tiene con nosotros como sus criaturas, en Génesis lo declaró: y le dolió en su corazón haber creado al hombre, porque sus pensamientos de continuo eran solamente el mal. Y dijo Dios: raeré todo lo que tiene vida de sobre la faz de la tierra. Pero antes de juzgar, dio una oportunidad. Encontró a un hombre justo, Noé, y lo puso a predicar. ¿Cuántos años duró la construcción del arca? 40. 120. 120 años predicando que iba a llover y la gente se le corrió el champú al viejo. Lleva 120 años diciendo que te va a llenar de agua y no hemos visto agua. Y será como en los días de Noé. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. No creyeron, vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que Dios desde el principio tenía ya un plan. Sabía que el ser humano iba a hacer mal uso de su libre albedrío, pero también diseñó 7 tiempos, que ese es otro tema. Pero como estoy hablando de principio de oportunidades para esta enseñanza, regáleme un minuto y se lo resumo. En un minuto. Inocencia. Dios mismo les legisló lo que había que hacer y lo que no había que hacer, y aún así desobedecieron. Expulsión del huerto, pero da otra oportunidad: la conciencia. Dios no le dice a Caín hágalo, no le dice no lo haga. Le aclaró sobre su propia conciencia: hey Caín, ¿qué es lo que tiene en tu corazón? A la verdad el pecado está en la puerta y el deseo en tu corazón, pero tú te enseñorearás. En otras palabras, tal como alimente su deseo, así va a proceder. Qué cosas. Y aún así, aunque el Señor le habló, no le dijo no, no le dijo sí, le aclaró sobre su conciencia, el hombre lo hizo. Se multiplicó la maldad en la faz de la tierra. Inocencia, conciencia, gobierno humano. Dios juzga la conciencia con el diluvio. ¿Cuántos se salvaron? ¿Cuántos entraron al arca? Aparte de los animales, solo personas. 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Pero se multiplicó de nuevo la maldad sobre los hijos de los hombres. Inocencia, conciencia, gobierno humano. El primero en gobernar ese periodo fue Noé, y perdió la autoridad moral porque apenas salió del arca se emborrachó. Y fruto de su pecado, la maldición sobre uno de sus hijos. Y por eso la gente pregunta: ¿y por qué hay tantas guerras en las tierras sagradas? ¿No es que ahí se declaró algo grave? Siervo de siervo serás. ¡Qué miedo! Iban a estar siempre en guerra. Y no habían más para poblar la tierra. Desde ese mismo principio se definió una lucha entre los dos linajes. Y por eso siempre han estado en guerra. Tremendo, ¿no? Pero aún así Dios da otro principio de oportunidad. Pasa el gobierno humano y se levanta la promesa patriarcal. Todos se habían apartado, todos habían hecho locura con su vida, y el Señor escogió a uno de entre Ur de los caldeos. Y para poderlo procesar lo aisló. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, donde te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande, te bendeciré. Y yo me imagino al viejito Taré cuando le dice a la señora: venga, mija, que el muchacho dice que habló con Dios. Venga, a ver qué le dijo Dios. Mijo, ¿qué le dijo el Señor?
que me vaya de aquí, que los abandone, que los deje solos, que Él me va a mostrar una tierra para mí solito. ¿Cómo? ¿No le parece locura? Que Dios a veces para procesarnos nos aísla y no lo entendemos. Gobierno humano, promesa patriarcal. Dios levanta a las 12 tribus de Israel de los lomos de Abraham. Después les entrega una tierra como herencia. Llegan a empezar a disfrutar un poquito de esa tierra en los días de José. Porque ellos llegaron con estabilidad social, económica y espiritual a Egipto. Pero murió José. Y se levantaron gobernadores que no conocían al Dios de José. Y el pueblo de Israel se apartó de los principios de Dios. Y el Señor dijo, bueno, quieren juicio. Consecuencia de su desobediencia, 400 años de esclavos. Vale la pena hacer caso en Dios. 400 años de esclavitud en Egipto. Y empezaron a llorar, Señor, por favor, acuérdate de tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ten misericordia, nosotros somos tus hijos. Y el Señor dice, no contenderé para siempre con el hombre es polvo. Y los recogió. Y les levantó a otro varón con otra dispensación. Moisés, la ley. Pero aún así, por la ley tampoco hicieron caso. Se desviaron. Y entonces el Señor se levanta y dice, por esta causa yo mismo que hablo estaré presente en aquel día y mi pueblo conocerá mi nombre. O sea, si no me obedecen a mí, ya no hay nada que hacer. Y aún así en el Nuevo Testamento se hacen las puertas de Jerusalén y grita, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y has quitado la vida de todos los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros? Como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Juicio. Le da la espalda por un poco de tiempo a Israel y abre la puerta para los gentiles, que es la gracia. Otra dispensación, un nuevo pacto donde mejores promesas, donde hay redención no solo para los judíos, sino que hay reconciliación para todos los linajes de la tierra. Amén. Pero aún así, muchos todavía no creen, no oyen. Algunos no se dan la oportunidad siquiera de escuchar para poder comprender un poco, creer y al menos tener una decisión más clara. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que oyen, leen, guardan las palabras de esta profecía. Amén. Porque el día del Señor está cercano. Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Quién lo sabe? ¿Quién compró tiquete para mañana? Me dice para yo ir. Yo tengo muchos proyectos y le pido al Señor que me permita hacer muchas cosas, pero de seguro que yo no le dije, Señor, ya te pagué el tiquete de mañana para que me dé vida hasta... ¿No? ¿Quién está seguro que mañana ya? ¿Qué tal el Señor llegue en media hora por la iglesia? No sabemos si hay mañana. El pasado no lo puedo cambiar. El futuro es incierto. ¿Qué tengo? Este presente perfecto que Dios me da, porque lo que haga aquí sí determina mi futuro en Dios y en todo lo demás. Amén. Yo creo que con estas lecciones nos vamos bien alineaditos. Amén. Oremos. Entonces, oír, entender, creer, obedecer, permanecer. En Jesucristo tenemos las llaves del reino. Porque Él es el Padre en la creación, se hace carne, reconocido Hijo, aunque sigue siendo Rey de Reyes. Le quitó el imperio de la muerte al que lo tenía y por su Espíritu Santo hace de nosotros la regeneración y una vida en santificación. Y si no, no diría el texto, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso no es palabra de pastor, es palabra de Dios. Vimos los 4 pilares de la crianza que tenemos en el reino. El ejemplo, la enseñanza, la disciplina y el amor. Y vimos los principios de oportunidad. ¿Y ya para dónde más? ¿Sí o no? Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa patriarcal en Abraham, la ley en Moisés, la gracia en Jesús. Y si no tomamos la gracia en Jesús, no hay más que hacer. El milenio es una dispensación de principio de oportunidad para el remanente de Israel. El tiempo de los gentiles es la gracia. ¿Cuándo se acaba la gracia? Cuando muero. Si me morí y me fui sin Cristo, ¿tengo gracia? No, se acabó. Y en tiempo escatológico, cuando el Señor arrebate la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:16. Él mismo, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado hasta su venida, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice el versículo siguiente, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo creo que hoy nos vamos
claros de por qué somos cristianos, por qué somos el remanente de Jesucristo hasta este tiempo y que vale la pena seguir marcando la diferencia en medio de un mundo con mucha necesidad. ¿Cuántos queremos orar para que Dios nos use? Para estar bien firmes en estos principios que hablamos hoy y que podamos trascender como cristianos en todas las áreas de nuestra vida y ser ejemplo y luz en nuestras comunidades. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad, por la riqueza, por esos propósitos que tenemos de ti en nuestra vida de fe. Ayúdanos, Dios, a poder ser iluminares, a poder ser, como dice la Biblia, la sal de la tierra, que podamos imprimir en el mundo, Señor, con nuestra vida cotidiana y lo práctico de la fe, que en ti hay plenitud, que en ti estamos consolidados. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que debemos estar perseverando fieles, porque tus ojos han sido puestos sobre los fieles de la tierra para que estemos contigo. Señor, ayúdanos y permite que la obra y el poder y el bautismo de tu Espíritu Santo sea en nosotros la naturaleza de la vida para tener fruto, testimonio y propósito. Gracias, Señor. Un agradecido con Dios y su palabra, que le dé un aplauso con el alma al Rey de Reyes. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alabanzas a Cristo. Mis amados hermanos, entonces para el próximo domingo nos esperamos acá otra vez. Amén, Para amén. el próximo día, para el próximo domingo ya está. Ay, poder de Jesús. Dios me bendiga a todos. Amén, amén. Gloria. Gracias.